¿Qué hace que un hombre pueda mirar a la muerte a los ojos sin pestañear, construir un imperio criminal desde las cenizas de la guerra y al mismo tiempo ser perseguido cada noche por fantasmas que no lo dejan dormir? Thomas Shelby no solamente es un gángster con traje caro y corte de cabello icónico, es un estudio de caso ambulante sobre lo que el trauma puede hacer con una mente brillante cuando se combina con la ambición desmedida y un vacío emocional imposible de llenar. Yo soy Rogues, psicólogo, y hoy vamos a desmontar la psique de Tommy Shelby, el líder de los Peaky Blinders. Vamos a explorar qué trastornos puede explicar su comportamiento, qué tan probable es encontrar a alguien así en la vida real, y qué nos dice este personaje sobre el trauma de guerra, la masculinidad tóxica y la ambición sin límites. He conocido militares y personas que han convertido su dolor en una armadura impenetrable. Lo que me interesa de Thomas Shelby es precisamente eso, su capacidad de funcionar a un nivel altísimo mientras está completamente roto por dentro. A diferencia de lo que muchos creen, el trastorno de estrés postraumático no siempre paraliza a las personas. A veces las convierte en máquinas hipervigilantes, calculadoras, incapaces de desconectar, y Tommy es el ejemplo perfecto de esto. Pero antes de continuar, si este contenido te está pareciendo interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video. Tenemos la meta de llegar a 5000 suscriptores antes de que acabe el año. Thomas Shelby no nace siendo un monstruo, pero tampoco un héroe. Nace en Birmingham de principios del siglo XX, un lugar donde el aire huele a carbón y miseria, donde las fábricas escupen humo y las clases trabajadoras sobreviven casi por instinto. Su familia pertenece a la comunidad gitana, marginada, discriminada, empujada siempre hacia los bordes de una sociedad que decide quién vale y quién no. Ese sentimiento de outsider no solo lo acompaña, lo define. Pero todo eso, por duro que suene, no es lo que lo rompe. Lo que lo rompe es la guerra. En 1914, Tommy se alista y cruza el canal hacia Francia. Allá abajo, en los túneles de arcilla, no pelea como un soldado más, pelea como un excavador. Trabaja bajo tierra, en pasadizos donde el silencio puede explotar en cualquier momento, donde la oscuridad tiene peso, donde un error significa quedar enterrado vivo. Vive meses entre cadáveres, gas mostaza, ratas, explosiones y la certeza de que nadie saldrá de ahí intacto. Cuando finalmente regresa en 1918, vuelve con medallas que arroja a un canal como si fueran basura. Ese gesto es su verdadera radiografía. Para él no hubo honor, solamente horror, pesadillas, disociación y hipervigilancia. Un vacío existencial que se le pega a los huesos. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda para quienes quieren una explicación simple. Muchos me van a decir, Rogues, su trauma lo explica todo. Y es que no, eso es reduccionista e incluso peligroso. He conocido militares con heridas iguales que se vuelven protectores, pacifistas, líderes comunitarios o adictos que no pueden levantarse de la cama. El trauma no te convierte en villano ni en santo. El trauma solo es la chispa. Lo que prende depende de lo que ya estaba dentro. Thomas Shelby convierte ese trauma en herramienta. Su paranoia se vuelve estrategia, su desconfianza en protección, su desconexión emocional en una ventaja quirúrgica. No está sanando, se está adaptando, y esa adaptación tiene un precio que él está dispuesto a pagar. Cuando vuelve a Birmingham, lo recibe una sociedad hipócrita, un país que glorificó a los soldados en el frente y los abandonó en casa. La promesa fue, peleas por tu patria y tendrás un futuro. La realidad fue, bienvenido de nuevo a la pobreza y al olvido. Thomas, como miles, es parte de esa generación rota, pero él decide no quedarse abajo. La guerra no creó su ambición, pero sí afiló sus herramientas. La pobreza no lo convirtió en criminal, pero sí le mostró que nadie iba a salvarlo. Y su herencia gitana no lo llevó al odio, pero sí le enseñó a desconfiar de un sistema que nunca lo quiso. Tommy Shelby emerge de esa amalgama oscura, no como víctima, sino como producto, como respuesta, como consecuencia inevitable de una sociedad que fabrica soldados, los rompe y luego espera que vuelvan a ser ciudadanos obedientes. Él no vuelve obediente, él vuelve decidido. Y lo más peligroso de todo es que vuelve sin frenos morales. Thomas Shelby no se relaciona con las personas, convive con ellas como si fueran piezas en un tablero que solo él entiende. Cada hermano, cada socio, cada enemigo, todos posicionados, observados o usados. Tommy no vincula, él calcula, no ama como un hombre común, ama como alguien que volvió de la guerra sin piel emocional. Sus relaciones no suelen ser afectivas, suelen ser funcionales. Y no son vínculos, sino que son estrategias. Con su familia la mezcla es tan brutal como contradictoria. Ama a Arthur pero explota su violencia. Quiere a John pero lo arroja al campo de batalla criminal sin dudar. Respeta a Polly pero la manipula cuando sus planes lo requieren.
Para Tommy la familia no es un refugio, es un ejército, y cada uno cumple su función. Y lo más perturbador es que en su cabeza, eso es protección. Tommy posee una empatía que muchos confunden con sensibilidad, pero no, es empatía cognitiva. Él entiende perfectamente lo que sientes, lo que quieres, lo que te duele. Puede leer tus miedos con una precisión quirúrgica, pero no los comparte, no los siente. Esa desconexión afectiva es un hueco que dejó la guerra, un vacío que él rellena con control. Controlarlo todo es controlarlo a todos. Con Grace y Lizzie se revela la parte más trágica de su psique. Grace es su fantasía, la vida que cree que podría haber tenido antes de la guerra, la versión de sí mismo que ya no existe. Cuando ella muere, no solamente pierde a una mujer, pierde la posibilidad de redención, y algo en él se apaga para siempre. Lizzie es una decisión racional, un refugio funcional y una madre para sus hijos. Es parte de un plan. Tommy no construye con ella una relación, construye una estructura. Está presente, pero no entrega nada que pueda ponerlo en riesgo emocional. La intimidad real lo aterroriza más que cualquier enemigo armado. Esto es lo que en psicología conocemos como evitación experiencial. Tommy huye de sus propias emociones no porque sea frío por naturaleza, sino porque sentir lo haría vulnerable. Y la vulnerabilidad casi lo mató en las trincheras. Con sus enemigos, su verdadera naturaleza se afila. Alfie Solomons, Luca Changreta, Oswald Mosley. Tommy los trata con una mezcla de respeto estratégico y crueldad quirúrgica. Nunca actúa por rabia y ahí está lo aterrador. Él no necesita odiarte para destruirte. Para él, la violencia es un instrumento, no un impulso. Su entorno no solo explica su frialdad, la premia. En ese mundo, mostrar debilidad es abrir la puerta a la muerte. Así que Tommy hace lo que hacen muchos sobrevivientes traumatizados. Adapta sus síntomas hasta convertirlos en ventaja. Su paranoia lo mantiene con vida. Su insomnio le da más horas para planear. Su desapego emocional lo vuelve impredecible. Pero todo esto tiene un costo. Un costo que él nunca admite, pero que se ve en su mirada vacía cuando nadie lo observa. El hombre que todos creen invencible está hecho pedazos por dentro, usando esos pedazos como armas. En su relación con los demás, Tommy nunca es una víctima de su entorno, es un arquitecto, y al mismo tiempo su propio prisionero. Si Thomas Shelby entrara a mi consultorio no llegaría como un criminal, llegaría como un hombre sostenido apenas por los restos de su propia mente, y lo primero que saltaría a la vista es algo que la serie jamás oculta. Este hombre está herido pero no roto, al menos no del todo, no todavía. Lo que sí está destruido es el sistema que debería regular sus emociones. Tommy vive atrapado entre dos polos, una inteligencia estratégica brillante y una vida emocional devastada. El diagnóstico más evidente es el trastorno de estrés postraumático. Es de manual: pesadillas, flashbacks, hipervigilancia constante, insomnio, consumo de alcohol como anestesia. Pero lo que lo hace único no es que tenga TEPT, sino lo que hace con él. La mayoría evita. Tommy convierte sus síntomas en armas. Su cerebro vive en modo amenaza detectada y en el mundo del crimen, eso lo vuelve un depredador perfecto. Duerme con un arma porque no sabe dormir sin estar listo para matar. Sus pensamientos bases son: el mundo es peligroso, si no controlo todo pierdo, mi dolor es una herramienta. Y estas no son metáforas, son mandamientos que rigen su conducta. A partir de la temporada 5 la máscara se agrieta. Ahí vemos un episodio depresivo mayor en toda regla: anedonia, culpa patológica, fatiga extrema, insomnio, ideación suicida recurrente. Tommy funciona a un nivel altísimo mientras está al borde del suicidio. Es lo que llamamos depresión de alto funcionamiento. Por fuera, un líder imparable. Por dentro, un hombre que ya no le ve sentido a nada. No tiene trastorno de personalidad antisocial completo, pero sin duda tiene unos rasgos antisociales: manipulación fría y estratégica, violación de normas sin conflicto interno, capacidad de ejercer violencia sin vacilar y falta de miedo al peligro. Pero aquí está la diferencia con un psicópata. Tommy sí siente culpa, solo que la entierra, la racionaliza, la pospone. Cuando la represa se rompe, como tras la muerte de Grace, su mundo interior colapsa. Tommy no quiere poder por vanidad, quiere poder porque cree que solo él puede salvar a su familia, su misión personal, su ambición infinita, su convicción de ser indispensable. Son rasgos narcisistas, pero orientados hacia la supervivencia. Momentos en blanco, frialdad extrema, lapsos de ausencia emocional. Su mente aprendió a desconectarse para no sentir. Al principio lo protegió, después lo volvió un extraño para sí mismo. Si analizamos su conducta funcionalmente, es simple. Su conducta es el control de la violencia.
Su función es evitar el dolor y reducir la ansiedad, que da como refuerzo sobrevivir, mantener su imperio y evitar vulnerabilidad. Cada vez que un plan suyo funciona, su cerebro confirma la mentira más peligrosa que ha creído. Sobreviví porque controlo todo. Neuropsicológicamente, Tommy es un caso fascinante. Su amígdala hiperactiva está siempre en alerta. Su hipocampo reducido le genera los recuerdos traumáticos que se filtran sin control. Su corteza prefrontal emocional debilitada hace que controlar sus emociones le es casi imposible. La corteza prefrontal estratégica sobresaliente refleja su habilidad para planear casi sobrenaturalmente. Su serotonina baja le genera irritabilidad, impulsividad y depresión. Por otro lado, la dopamina alta es la adicción al riesgo. Esta división es lo que lo define. Una mente capaz de diseñar imperios pero incapaz de descansar. Un líder brillante atrapado en un cuerpo que reacciona como si siguiera en las trincheras. Tommy Shelby no está loco, está traumatizado, deprimido, disociado y funcional, peligrosamente funcional. Es la prueba viviente de que el trauma puede crear monstruos no por maldad sino por adaptación. Un hombre cuya mayor fortaleza es también la condena que lo consume lentamente, y aún así sigue avanzando, porque en su mundo, detenerse es morir. Cuando comparamos a Thomas Shelby con otros personajes cuestionables, suele quedarse en la superficie. Es otro criminal inteligente. Pero no, Tommy es otra cosa. Es una criatura construida desde el trauma, no desde el ego. Desde el silencio, no desde la ambición. Y es justo ahí donde se separa de los nombres más grandes de la ficción criminal. Michael Corleone, por ejemplo, entra al crimen por lealtad familiar, por un sentido de deber torcido que lo va consumiendo lentamente. Michael desciende. Tommy, en cambio, ya empezó abajo. Ya llegó roto desde Francia, desde los túneles, desde la oscuridad más literal. Michael busca legitimidad, Tommy busca alivio. Michael pierde su alma en el camino, mientras Tommy nunca tuvo una que estuviera completa. Walter White es otro contraste perfecto. Walter se mueve por ego, por la necesidad de sentirse poderoso, visto, validado. Yo soy el que toca. Esa frase resume a Walter. Tommy no presume poder. Lo empuña porque no puede hacer otra cosa. Walter se transforma para sentirse vivo y Tommy se hunde para dejar de sentir. Con Tony Soprano la comparación es tentadora. Dos hombres violentos cargando problemas mentales. Pero Tony quiere entenderse. Va a terapia, pregunta, llora, confiesa. Tony desea sanar aunque no sepa cómo. Y Tommy jamás cruzaría esa puerta. Él reprime, se calla, avanza hasta colapsar. Donde Tony busca alivio, Tommy solo busca seguir. Y luego está Alfie Solomons, su espejo distorsionado. Ambos veteranos, ambos brillantes, ambos peligrosos. Pero Alfie tiene humor, distancia, filosofía. Alfie puede encontrar placer en el caos. Tommy no. Tommy no disfruta nada. Lo suyo no es un juego, es una cruzada silenciosa para sobrevivir a su propia mente. Incluso comparado con Tony Montana, Tommy destaca. Tony Montana es violencia pura, fuego descontrolado, impulso. Mientras que Tommy es otra cosa. Es cálculo, paciencia, precisión quirúrgica. La violencia en Tommy no es exaltada, es funcional. Una herramienta más y no un capricho sanguinario. Lo que realmente lo hace único es esa mezcla, ese cóctel imposible entre trauma bélico sin procesar, inteligencia estratégica casi anormal, una carisma capaz de mover masas y una depresión profunda que lo va consumiendo por dentro. Tommy no busca poder, no busca respeto, no busca riqueza, él busca silencio. Mientras Michael se hunde en la oscuridad, Tommy intenta construir una salida, usando más oscuridad. Mientras Walter White disfruta el poder, Tommy lo carga como si fuera una maldición. Mientras Tony Soprano quiere entenderse, Tommy solo quiere dejar oír las explosiones en su cabeza. Los demás personajes pelean por su legado, mientras que Tommy Shelby pelea contra sí mismo. Y esa es la verdadera diferencia. Los otros quieren vivir más fuerte, pero Tommy solo quiere dejar de sentir. Cuando nos preguntamos si Thomas Shelby podría existir en la vida real, pues la respuesta llega a ser incómoda, porque sí, pero no exactamente como lo conocemos. La realidad conoce hombres como él, pero nunca con esa mezcla tan afilada, tan letal, tan cinematográfica. Existen veteranos de guerra que regresan funcionales por fuera, pero destruidos por dentro. Hombres con TEPT severo capaces de dirigir negocios, familias o pequeños imperios mientras cargan tormentas internas que nadie ve. También existen líderes criminales con una inteligencia estratégica peligrosa, figuras políticas o empresariales marcadas por narcisismo, falta de empatía y una ambición fría que no se detiene ante nada. Esa parte es real. Lo raro no es cada rasgo por separado, lo raro es encontrarlos todos juntos.
La combinación de trauma extremo, genio táctico, carisma hipnótico y una depresión silenciosa existe, pero pocas veces cohabita en un mismo cuerpo sin destruirlo. La psicología lo conoce. El TPT combinado con rasgos antisociales es una especie de psicopatía secundaria nacida del dolor y no de la genética. Es posible y es real. Lo he visto en versiones más pequeñas. Militares que convierten su ansiedad en productividad obsesiva. Hombres que usan el riesgo constante como anestesia emocional. Líderes que funcionan como máquinas mientras por dentro se desmoronan. Pero lo que lo vuelve improbable es su éxito sostenido. Ahí la ficción hace su magia. En la vida real, alguien con ese nivel de trauma, abuso de sustancias y toma de riesgos no dirige un imperio multinacional durante años con precisión quirúrgica. Colapsa antes, cae preso, muere o se quiebra emocionalmente mucho más rápido. La serie juega con esa línea. Tommy aguanta temporadas enteras antes de romperse, cuando la mayoría de sus equivalentes reales se desmoronan en cuestión de meses. Históricamente, hemos visto ecos de Tommy. Al Capone, Pablo Escobar, líderes militares o políticos con historias devastadoras, CEOs que funcionan perfecto hacia afuera, mientras por dentro se consumen. Todos comparten partes de su psique, pero ninguno sostiene ese equilibrio imposible entre cálculo, violencia y sufrimiento. Por eso, en nuestra escala de psique oscura, donde 1 es una persona común y 10, algo imposible, Thomas Shelby se queda en un 8 de 10. No es un mito, no es un fantasma, pero su versión exacta es rara, muy rara. Sí existen hombres como Tommy Shelby, solamente que ninguno resiste tanto sin romperse en pedazos. Thomas Shelby no solo es un personaje, es un símbolo, un reflejo distorsionado de cómo la cultura popular entiende el dolor masculino. En él se condensa un mito peligroso, el hombre roto que triunfa gracias a sus heridas, como si el trauma fuera un motor infalible y no una carga que aplasta. Su ambigüedad es parte del hechizo. Tommy es héroe y villano, es salvador y verdugo, es víctima y responsable de su propia ruina. La serie juega con esa dualidad y nos deja con preguntas incómodas. ¿Es noble o es cruel? ¿Es fuerte o está quebrado? ¿Está gobernando o está sobreviviendo? La verdad es que es todo a la vez. Peaky Blinders hace algo profundamente humano y a la vez problemático con la salud mental. Por un lado, muestra el TPT con crudeza, los flashbacks, el insomnio, la desconexión emocional, la hipervigilancia constante. No lo convierte en poesía, muestra su costo. También expone una realidad que muchos hombres viven. Puedes parecer funcional, incluso brillante, y aún así tener el roto el alma por dentro. Pero aquí viene la sombra. La serie también glamoriza la figura del hombre roto pero imparable. Convierte la frialdad emocional de Tommy en un ideal estético. Su trauma se vuelve un superpoder narrativo. Su hipervigilancia lo hace estratega. Su depresión lo hace frío. Su vacío lo vuelve peligroso. Y aunque eso funciona en la ficción, en la vida real es devastador, porque el mensaje implícito es claro. No pidas ayuda, convierte tu dolor en combustible y nunca muestres debilidad. Ese mensaje está matando a adolescentes allá afuera. No es casual que Tommy se haya convertido en un ícono de la mentalidad sigma, del macho alfa, del grindset. Jóvenes lo idolatran como si su frialdad fuera admirable, ignorando que están glorificando a un hombre profundamente enfermo, atrapado en un camino que, si existiera fuera de la televisión, terminaría muerto, en prisión, o quitándose la vida. Esa es la paradoja de Thomas Shelby. Lo que lo hace fascinante también lo hace peligroso. La historia nos deja un recordatorio incómodo. El trauma puede convertirse en ambición, claro, pero también en condena. Tommy es la prueba de que la línea entre supervivencia y autodestrucción es delgadísima, y aunque su imagen ilumina estereotipos de masculinidad fría y calculadora, también los expone, los quiebra y los deja sangrando sobre la mesa. Por eso nos atrae, por eso nos confunde, porque Thomas Shelby no es un modelo a seguir, es una advertencia disfrazada de leyenda. Y quiero ser honesto aquí contigo, este tipo de personajes como Thomas Shelby, dejan esta sensación extraña en el pecho. Como profesional de la salud mental, puedo admirar la crudeza con la que la serie retrata el trauma, las noches sin descanso, la paranoia que nunca se calla, el peso de los muertos que él sigue cargando. Esa parte es real y es incómoda y es muy valiente, pero también me preocupa y mucho lo que la cultura popular hace con un hombre como él, porque en la pantalla su autodestrucción se vuelve estética, su silencio se vuelve atractivo y su sufrimiento es un símbolo de fortaleza. Y en la vida real, alguien como Tommy no sería un ícono, sería alguien en crisis, alguien que necesita apoyo urgente, no admiración, no imitadores.
He trabajado con militares que cargan sombras parecidas, y te lo digo claramente, el camino real no es convertir el dolor en ambición infinita, no es quemarte vivo para iluminar a los demás. La salida está en permitirte ser vulnerable, en pedir ayuda, en construir vínculos auténticos, en aceptar que no tienes que cargar la guerra solo. Por eso Thomas Shelby funciona tan bien como un personaje de ficción, y tan mal como modelo de la vida. La versión real de un hombre así no levanta un imperio, colapsa mucho antes, en adicciones, en intentos de quitarse la vida, en silencio absoluto. La serie embellece ese deterioro porque es drama, no realidad. Y aún así, Tommy nos obliga a cuestionar cosas importantes. ¿Qué le hace realmente el trauma a un hombre? ¿Dónde termina la resiliencia y empieza la autodestrucción? ¿De qué sirve construir un reino si te está derrumbando por dentro? Las respuestas las conocemos, solo falta querer verlas. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que Thomas Shelby es víctima de su trauma o arquitecto de su propia caída? Dímelo en los comentarios y cuéntame qué personaje te gustaría que analicemos después. Si este análisis te hizo ver a Tommy con otra perspectiva, deja tu like, comparte el video y suscríbete. Estamos muy cerca de la meta de los 5000 antes de que termine el año, y tu apoyo pesa más de lo que crees. Y si quieres contenido más ligero y sin tanta oscuridad, sin tanta sangre en el alma, pásate a otro canal de Soy Rogues, donde hablamos de cosas más humanas, cosas cotidianas y menos letales. Y recuerda algo antes de irte: admirar a un personaje está bien, intentar convertirte en él cuando esté enfermo no lo está. Si necesitas ayuda, pídela. No hay ningún tipo de gloria en sufrir en silencio.